Ahí se está grabando. Diseño, tenemos bien. Ahí estamos presentando la pantalla. Bueno, vamos a seguir desde lo que habían estado trabajando ayer con Alcides, que fue trabajar con las derivadas direccionales, que ya habíamos empezado el jueves pasado, el concepto de derivada para campos escalares. Habíamos visto cuál era, en principio, la dificultad de pensar en el cociente incremental, y bueno, repasábamos un poquito, ¿no? Y habían trabajado en qué podíamos calcular, y lo que llegaron a hacer ayer es trabajar con definir y calcular derivadas de campos escalares en las direcciones de los versores I y J, ¿no? Que son las que se llamaron derivadas parciales. Nos van a volver a aparecer ahora, pero bueno, ayer estuvieron viendo ejemplos, ¿no? De esas derivadas parciales, aparecía una definición y apareció hasta una manera de simbolizar, ¿no? Habíamos hablado de derivadas parciales de f con respecto a x, que era cuando la dirección era la del versor y derivada parcial con respecto a y, cuando la dirección de la derivada direccional era el versor j. Vamos a un poco lo que estábamos haciendo al principio, que fue lo que hicimos el jueves pasado. Habíamos terminado el jueves pasado diciendo, bueno, tomemos algunas direcciones particulares para empezar a pensar un poquito en este nuevo concepto. Los trabajaron ayer a esas direcciones particulares, y ahora vamos a ese problema general, ¿no? Que habíamos llegado a darnos cuenta que para hablar de derivadas en campos escalares vamos a tener que establecer primero algo, ¿no? Algunas reglas. Una de esas reglas fue, bueno, vamos a calcular la derivada en la dirección y sentido de algún vector, ¿sí? Porque cuando pensábamos en los cocientes incrementales había algunas cuestiones para decidir, ¿sí? Y entonces decidimos que lo íbamos a hacer a partir de un punto en la dirección de sentido de un vector, y que lo íbamos a llamar derivada direccional. Cuando hablemos de derivada direccional, vamos a usar esta notación. Vamos a poner la D, subíndice, el vector, el nombre del vector, y df en el punto que vamos a calcular la derivada. Volvemos un poquito acá en algo que ya vimos. Alguien está intentando entrar. Por eso fue, bueno, ahí estamos otra vez. Esto un poquito lo habíamos charlado el otro día, pero para empezar a orientarnos, ¿no? Una de las cuestiones que nos había pasado era cómo hacemos para acercarnos, ¿está bien?, desde un punto P a un punto P0, ¿no? Con la derivada que tenía que ver con qué era lo que le pasaba a ese cociente incremental cuando, con los valores de la función, cuando P se acercaba a P0, ¿no? Entonces habíamos hablado del punto P0. Ese gráfico que tenemos ahí es un gráfico en el dominio. Y entonces, cuando pensábamos en esto de la razón de cambio, esto lo vimos el otro día, por eso lo vuelvo a escribir, nuestro problema era, bueno, ¿qué será ahora ese cociente de incrementos? Y nos va a aparecer un delta z, y abajo le pusimos delta p. El delta z siempre era la variación de las imágenes, que en este caso eran números, así que ahí era simple escribirlo, porque va a ser la función calculada en P menos la función calculada en P0. P0 era el punto donde vamos a querer calcular la derivada, que lo tenemos ahí. Y habíamos puesto distintos P desde cuál sería el punto, ese punto desde el cual nos íbamos a acercar al P0, y había muchas posibilidades, y ahí era ese problema que tuvimos de decir, bueno, tengo que empezar a tomar decisiones con respecto a
el delta Z era más fácil, pero cómo nos podíamos acercar desde P a P0, nos aparecían muchas direcciones. Ahí se nos complicó y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer para trabajar con ese delta P? El delta Z va a ser fácil. Es lo que vamos a hacer hoy. Hicieron ayer tomar, bueno, ¿qué pasa si la manera en que nos acercamos es en una dirección paralela al eje X o en una dirección paralela al eje Y? Ahora nos vamos a poder acercar en cualquier dirección. Y es lo que le vamos a agregar. ¿Alguien está escribiendo en el chat o es alguien que está tratando de entrar? No, estamos escribiendo en el chat, profe. Si alguien escribió algo en el chat, me lo lee porque no lo veo. Es sobre que hay parciales en el Mega de años anteriores, es solo eso, profe. Se contestaron ustedes algo que habían preguntado, perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias. No, por las dudas, si es alguna pregunta de esto que no van entendiendo, acuérdense o lo dicen, abren el micrófono y me paran y lo dicen, o lo escriben en el chat. Bueno, hasta ahí un poco era el repasito de lo que hicimos el jueves pasado y lo que estuvieron haciendo ayer. Lo que vamos a ver ahora ya es nuevo, es ver cómo hacemos para plantear ese delta P, o sea, esa variación que va a ir en el denominador, ¿saben? Cuando ya tomamos la decisión de decir, bueno, no me voy a acercar desde P hasta P0 haciendo cualquier cosa extraña que podíamos movernos, sino que nos vamos a acercar a través de una dirección. ¿Se acuerdan de eso, no? Que fuimos charlando. Y entonces nos vamos a parar de manera de poder llegar a definir lo que es la derivada direccional de f en P0 en la dirección de un vector U. Todo ese título es lo que vamos a tener que decir cuando hablemos de derivadas en campos escalares, es la notación que vamos a usar, y lo que vamos a ir viendo son las cuestiones que necesitamos para definirlo, ¿no? Porque la derivada termina siendo una definición, o sea, es una definición. Definimos, no tiene demostración porque es una definición, y después interpretamos, ¿saben? ¿Qué significa, no? Y por qué se eligió y se trabajó con esa, o surge esa definición, para que tenga aplicaciones. Entonces vamos a tener, y de ahora en más vamos a llamar a nuestro campo escalar con el que vamos a trabajar, que es en forma general, le damos el nombre f, las variables independientes x, y, vamos a elegir un punto P0, X0 y 0 que está en R2, va a estar, o sea, si me llegan a decir calcular la derivada direccional en un punto que no está en el dominio, voy a tener que decir que no existe, ¿no? En principio decimos, bueno, ese punto es cualquier punto del plano. Un punto P que va a tener que estar en un entorno del P0, ¿por qué? Porque estamos hablando de tratar de definir una derivada, las derivadas tenían que tener que ver con algún límite, ¿no? Entonces, el comportamiento que vamos a tratar de estudiar, que era el comportamiento del cociente incremental, va a ser en un entorno de P0, no en cualquier lado. Por eso el punto P que vamos a tomar, que va a ser cualquier punto que va a estar en principio en el dominio de este campo escalar, no va a estar lejano a P, sino que tiene que estar un entorno. Entorno que habíamos dicho que en realidad eran entornos simétricos, círculos que no contenían al borde, y que en principio hay que ver qué pasa si está el P0 o no, después analizábamos, ¿no? Pero acá vamos a hablar de entorno, y fíjense que no hablamos de entorno reducido como hablábamos en límite. ¿Chat o alguien que está entrando? Ahora nadie escribió nada. Ustedes no sintieron nada, entonces tiene que ser alguien que está intentando entrar. Y vamos a tener que decir, bueno, ¿en qué dirección quiero? O sea, de todas las posibilidades que tengo, para llegar a P0, ¿cuál es la que quiero tomar? De todos los puntos que hay en este entorno, o sea, ¿desde qué lugar quiero que se acerquen el punto ahí? Acá estamos. Hola, los que van entrando. Volvemos. Estaba acá. Sí. Bueno. Y entonces vamos a decir, bueno, elegimos, tengo el punto P0, voy a tener cualquier punto, en principio puntos P que van a estar en el entorno, y vamos a elegir la dirección con
en el que vamos a querer calcular el cociente incremental. Pero además vamos a hacer más. No vamos a elegir un cualquiera, sino que vamos a dar un versor. Que en realidad una vez que si me dan un vector, yo quiero hacer la dirección en un vector que no tenga módulo 1, no nos interesa, ¿no? Lo que vamos a pensar es en el versor asociado. ¿Está bien? Se puede pasar que el U que hable al principio, ¿está bien?, no sea un versor, pero sí, para poder definir este nuevo concepto, vamos a trabajar con el versor asociado a esa dirección. Bueno. Cuando pensamos en ese versor asociado, bien, ven que ahí me está definiendo, bueno, el U, tengo un vector, y digo, bueno, ahora, los puntos P ya no me van a interesar cualquiera de los puntos P que estén en el entorno, sino me van a interesar empezar a ver qué pasa, ¿sí?, con el cociente entre el delta F y el delta P cuando los puntos P se muevan sobre esta recta. ¿Sí? Ya ahora no vamos a estar pensando en todos, sino vamos a estar pensando solo en esos. ¿Sí? Ayer pensaron cuando nos acercábamos con puntos que estuvieran paralelos al eje Y o paralelos al eje X. Ahora le vamos a permitir cualquiera. ¿Sí? Bueno, pero esos puntos que se van a acercar con la dirección de ese vector van a ser todos puntos que están contenidos en una recta. ¿Sí? Eso es lo que nos va a ayudar a poder pensar en ese delta P. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cada vez que elija un punto que esté en esa recta, el delta F, ¿quién va a ser? Calcular la F en P menos la F en P0, o sea, la F en XY menos la F en X0 y 0. Numerador, fácil. ¿Sí? Habrá que asociarlo después con el denominador, pero es fácil. Y en el denominador, el delta P, en realidad, ¿quién va a ser? Y va a tener que ser, de alguna manera, esa medida, ¿no? El P0P, o sea, esto que nos está apareciendo acá. Esta medida que está acá, ¿sí?, que si voy para allá será positiva, si estoy del otro lado, ¿sí?, en realidad no me va a quedar un número positivo, pero es simple, es pensar que lo que tengo que hacer es poder calcular esa medida. Entonces, en principio, es fácil dar la ecuación de esa recta, porque nosotros tenemos un punto y un vector. Podemos dar la ecuación de esa recta en paramétricas, ¿sí? ¿Me van diciendo si van entendiendo? Porque en realidad es fácil de entender si uno lo va siguiendo. Acá tenemos algunas complicaciones que por ahí recta no vimos mucho, estuvimos repasando cuando vimos funciones vectoriales, pero me van diciendo si me van siguiendo. ¿Eh? Y entonces, si queríamos escribir la ecuación de una recta que pasa por el punto P0 y tiene la dirección del versor U, ¿qué tenía que hacer? Podíamos escribir las paramétricas. Y nos quedaba, era con el punto de paso y con con U0 y UX y UI, que vamos a pensar que son las componentes de ese versor. Y aparece un parámetro, que era el que se llama, en este caso lo vamos a llamar lambda. Entonces, los puntos que están en esa recta, todos van a tener esas coordenadas. Por ejemplo, si el lambda vale 0, teníamos el punto x0 y 0. Y el punto P lo obtendremos con, me van a aparecer algunas otras coordenadas, ¿no? Pero este punto P, ¿qué coordenadas va a tener? Y un X que va a tener que verificar la ecuación de la recta. O sea que las coordenadas de este punto P, ¿qué van a ser? X0 más lambda por UX para algún valor particular de lambda. Y el Y va a ser Y0 más lambda por U para ese valor. Si el punto P está más cerca, el punto P estuviera por acá, ¿qué me va a pasar? Lo mismo. Profe, perdón. Sí. ¿Quién era UX o UI? Son las componentes del versor U. Me parece que ahora Listo, aparecen gracias. escritas, pero cuando escribamos así eran X0 y 0 son las coordenadas y este va a tener UX, UI. Me parece que ahora apenas ponga el enter aparece. O sea que me quedaron las ecuaciones paramétricas de la recta que tiene esa dirección. Con las ecuaciones paramétricas puedo dar las coordenadas de cualquier punto que esté en la recta, ¿sí?
Entonces, ese delta P que vamos a querer averiguar, le vamos a empezar a dar otro nombre. Muchas veces en los libros aparece como delta XY, digamos, ¿no? Para no hablar ya por ahí de la variación de esos puntos que estamos hablando, sino vamos a tratar de hablar de qué pasó con la variación de estas variables independientes que definen la función. Y siempre hay algo que vamos a aclarar y que en general muchas veces no se pone cuando uno define, es que vamos a estar hablando siempre de dirección y sentido del versor U. Cuando trabajen en la práctica van a ver que ahí va a aparecer bien claro por qué es importante el sentido del vector en el que vamos a calcular la derivada direccional. Bueno. Y vamos a tratar de calcular, usando esto, cuánto valdrá ese incremento, ¿no? Ese delta P, que ahora lo vamos a llamar delta XY. Y bueno, evidentemente es la medida de ese vector, ¿sí? Del vector P0P, ¿sí? Pero que en realidad los incrementos, cuando nosotros hablamos en la definición, sobre todo porque vamos a tener un límite, eso va a poder ser positivo o negativo, ¿no? Si el punto está siguiendo el sentido del versor U, por ejemplo acá en azul está dibujado el versor U con algún sentido, si el punto está en ese orden, en esa dirección, ese delta P, delta XY va a ser positivo, pero si está del otro lado va a tener que ser negativo, ¿no? Eso tiene que ver con los valores del parámetro. Si los lambda son positivos, me van a aparecer puntos que están en ese sentido. Si los lambda son negativos, los puntos de las rectas que nos aparecen son los que están del otro lado de P. Acá están. En esta zona me van a aparecer puntos que tengan lambdas negativos, y en esta zona, puntos que tengan lambdas positivos. Eso es por el sentido del vector que dibujamos acá, ¿no? Ahora, hay varias maneras de hacerlo. Uno podría pensar en las coordenadas de los puntos y hacer el módulo del vector P0P pensando en las coordenadas de los puntos, o pensando en la distancia entre los dos puntos que me daba la medida del segmento. Se puede hacer así. Nosotros lo vamos a hacer pensando en, haciéndolo un poquito más simple, ¿no? Metiéndonos con las coordenadas, sale igual, después pueden practicar, pero fíjense que nosotros estaríamos tratando de calcular eso, ¿no? Y decimos, pero ese vector P0P, ¿qué tiene que ver con el vector U? Y son paralelos, ¿eh? Porque el vector U era el que me definía la recta era la recta que pasa por P0 y que es paralela a U. Entonces, si tomamos dos puntos de la recta y pienso en ese vector y le quiero sacar el módulo, evidentemente esos vectores van a tener que ser paralelos. ¿Sí? Si son paralelos, por la definición de paralelos, ¿qué quería decir? Que entonces había un número real que hacía que uno sea igual a alfa por el otro en los vectores, ¿no? Esa era la definición de paralelos. Por eso decimos, bueno, entonces va a tener que haber un número que haga que P0P sea igual a lambda por 1. Ahora, nuestro objetivo es pensar y calcular esto, ¿no? Entonces, si ya sé que el vector es el lambda por U, ahora calculémosle el módulo de ese vector. Y bueno, usando propiedades de los módulos de los vectores, el módulo del vector P0P va a ser el módulo del vector lambda por U. U0, ¿no? Acá no apareció la rayita. Bueno, pero el módulo del producto de un vector por un número era el valor absoluto del número por el módulo de U. Estas son propiedades de vectores en realidad, ¿no? Que vectores sí vieron en matemática 1. El módulo de un versor es 1. Entonces, ahí que nos queda que ese lambda, o sea, ese delta P que queremos calcular sería el módulo de lambda. O sea, el módulo del P0P es el módulo de lambda. Pero en realidad nosotros sabíamos que el punto podía estar de un lado o del otro, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Diciendo que nuestro delta XY va a tener que ser más menos lambda, más menos valor absoluto de lambda. Pero si el lambda es un número real, el valor absoluto es un número real positivo 0. Si tiene un más menos adelante, en realidad ese lambda termina siendo un número real cualquiera. Y lo interesante de esto es que
pudimos escribir el incremento de las variables independientes, o sea, S delta P, pero un incremento, no cualquier incremento, ¿no? En la dirección y sentido del versor, de ese vector que me estaba definiendo, la recta, ¿no? El sentido en que nos estábamos moviendo. Como el parámetro que aparece en la definición de la recta, ¿no? En las paramétricas de la recta que usamos cuando ponemos como punto de paso el punto P0 y como vector el versor asociado al vector que quiero de la dirección, ¿no? Tiene que ser un versor. Si el U que estoy trabajando para tomar la definición no fuera un versor, entonces acá no me aparecería el lambda, sino me aparecería dando vuelta el módulo de otro vector. Y entonces era más complicado para poder generalizar, ¿no? Porque lo estábamos haciendo depender. Con esto se arregla y por eso se toma la definición un módulo. ¿Cómo? Perdón que interrumpa, pero en el chat pusieron que antes de que siga, ya desde que armó la paramétrica no entiendo quién es lambda. Lambda es el parámetro. Cuando uno usa ecuaciones paramétricas, el lambda es el parámetro, era cualquier número real. Si no llego a tener un parámetro, en realidad no tendría una recta, sino tendríamos un punto, porque estaría sumando números. Cuando hacíamos variar el lambda y tomábamos punto de paso, vector paralelo a la recta, y ese lambda es lo que nos termina dando las ecuaciones paramétricas de una recta que cumplían esa condición. Eso lo repasaron bien cuando en la parte de funciones vectoriales, digamos, ¿no? Cuando trabajamos ahí con las ecuaciones paramétricas de una circunferencia, de una elipse, de cualquier función, para poder pensar en las leyes de las funciones vectoriales. O sea, ese parámetro que usamos ahí es justo el que me sirve ahora para definir el incremento. A partir de ahí, esto empieza a estar y empieza a tomar forma porque ese cociente incremental ya tenemos visto cómo era el numerador y ahora ya sé cómo es el denominador. Ahora vamos a tratar de pasar eso que pensamos en el plano al espacio para poder pensar en el cociente incremental. Entonces, si ustedes se fijan en este esquema, están en gris dibujada la superficie, lo que sería la gráfica de un campo escalar. Ven que se ve así más grisecito. En el plano XY, un punto P0, que tiene, como está en el espacio, debería tener coordenadas z igual a 0, pero uno abusa y dice, ese sería el punto del dominio con el que estamos trabajando. Y entonces, nosotros estamos haciendo un movimiento acá que decimos, estoy parado en P0 y quiero ver cómo me queda el cociente incremental haciendo un delta F, un delta Z sobre un delta XY, cuando voy tomando puntos, que serían los P, que se acercan a P0, pero no desde cualquier lugar, sino estos puntos P se van moviendo sobre la recta R, y esa recta R era la recta que pasa por el punto P0 y es paralela al versor U que nos habían dado de entrada. O sea que ahora tenemos dibujado lo que tenía antes en el plano, ahora en el espacio, y eso lo marcamos sobre el plano XY. Se fijan que hay una diferencia con el dibujo que hicimos antes. La recta es como que está pensada como que pasa por el origen, esa recta R. Si vuelvo para atrás, acá, ven que en realidad esta recta que está acá, que elegimos, no es una recta que pasa por el origen. Es una recta cualquiera. Y la dirección puede ser cualquiera. Para hacer el gráfico en el espacio y para interpretar lo que queremos hacer, lo que está ahí dibujado es que la dirección de ese versor que vamos a tomar, en realidad no tiene que ver con eso, ¿no? El versor puede estar acá, ¿no? Pero haga que cuando pase por P0, la recta esa R pase por el origen de coordenadas. Eso es simplemente por una cuestión de que si lo corriéramos es más difícil la interpretación. Nada más que por eso.
cuando uno tiene que hacer esto es más cómodo y ahora lo van a ver. Entonces, pensar en el cociente incremental, ¿eh? Sería, quiero avanzar que me aparezca algo del otro lado. Bueno. Va a ser, ahora lo voy a volver a poner desde el principio, ¿no? Pero ven que nosotros vamos a tener, quiero que me aparezca lo de la izquierda, ¿no? Nosotros queremos tratar de representar esto que estuvimos diciendo, cuando vamos a hacer el cociente incremental, era delta z sobre el delta xy. El delta z va a ser la función evaluada en los dos puntos que queremos comparar. Y el delta xy nos dimos cuenta que en realidad lo reemplazábamos por un número al final, ¿no? Un número que iba cambiando, pero que era el parámetro que me aparece en la ecuación paramétrica de la recta que pasa por P0 y que es paralela al versor U con el que queremos calcular qué es lo que pasa y qué va pasando con estos cocientes de incremento cuando el punto P se acerca a P0. Eso es lo que estamos viendo acá. Ven que decimos, bueno, si tengo el punto P y el punto P0, el delta xy estaría representado por este segmento que está ahí, ¿no? Que va desde P0 a P, que está en rosa. Toda esta recta que está en punto, ¿por qué el punto P está acá? Porque dibujamos la recta que es paralela a U0 y que pasa por P0, que da la casualidad que acá me quedó así. Ese sería el delta xy, y que en realidad el delta xy me lo está marcando siempre esto. Ahora, por las dudas, vamos a hacer el delta xy pensando en las coordenadas de los puntos. Ahora se los hago para que veamos. ¿Y cuáles serían las imágenes? Y la imagen sería, al punto P0, fijarme cuál es la imagen por la función z. O sea, acá dice calcular la f en x0 y 0, y tengo un punto. Este punto Q0 que está acá, es un punto que está en la gráfica de la superficie, por eso está en el espacio. ¿Sí? Y después, cuando tomamos el punto P del dominio de la función y me fijo cuál es la imagen, me aparece un punto Q que está en la gráfica de la superficie. ¿Sí? Entonces, acá veríamos, y está en rosa, quién sería el delta Z, la variación de las imágenes. ¿Quién sería este delta xy? La diferencia entre las coordenadas de P y las coordenadas de x0, digamos, ¿no? Esta medida, ¿no? Eso que aparece ahí, que uno le dice medida con signo, porque si está del otro lado no me va a quedar positivo, ¿no? Pero tiene que ver con ese segmentito. Profe, Sí, hay una compañera que quiere entrar. ahí voy. Gracias. Voy a descartar. Por eso quería ponerlo en el celu. Y me da... Como esta no es la cuenta que uso siempre para poder grabar, la uso siempre para dar las clases, ¿no? Pero no la que tengo en el celular. Bueno, nos va a volver a aparecer. Entonces, teníamos el punto P0, que lo voy a tener como dato. Vamos a tener el versor U0, que lo tengo como dato, porque quiero averiguar qué pasa con el cociente de incrementos cuando nos acercamos con puntos que están sobre esta recta, desde cualquier punto a P0, ¿no? Entonces teníamos los puntos, el versor, tengo las imágenes, y fíjense que aparte cuando hago las imágenes, esas imágenes terminan estando, y ahí es donde aparece esa curva que está en azul, en lo que sería la intersección de la superficie con un plano perpendicular al plano XY que pasa por la recta, ¿no? O sea, que corta la recta esa que está ahí, esa R, que está ahí dibujada. ¿Se imaginan lo que está ahí en amarillo? O sea, si yo me quiero imaginar dónde están los puntos y dónde van a estar las imágenes de Q y de P están en la superficie, pero además también van a estar en ese plano que está en amarillo, que es un plano perpendicular al plano X0 y que corta a la recta en ese punto,
en eso, o sea, que corta a la recta R y que la intersección entre el plano, ¿está? Ese que está dibujado en amarillo, y la superficie es la curva que está en azul. ¿Está? Esto lo hicieron ayer, y cuando uno veía qué curva me quedaba, el plano ese era un plano paralelo al plano XZ, y que tenía un I fijo, el I0 fijo, o que era paralelo al plano XY y que pasaba por X0, ¿no? En esas dos direcciones particulares. Cuando generalizo las direcciones, me va a aparecer siempre un vector, un plano perpendicular al plano XY. ¿Se imaginan? ¿Ven lo que está ahí en el dibujo? ¿Alcanzan a imaginarse lo que está en el gráfico ese? Chicos. Sí, profe. ¿Ah, sí? ¿Alguno que me diga, alguien que ponga, no? ¿Alguien que tiene los micrófonos? ¿Vale? Entonces, es que cuando uno empieza a tratar de ver ese cociente que nos va a aparecer, lo que empezamos a hacer es, en ese plano que está en amarillo, una pluma, es el delta Z sería esto, y el delta XY sería esto. Y tendría este punto y este. Entonces, si me olvido del resto y me quedo solamente con la parte esa que está en amarilla, el cociente incremental sería, podría pensar en esa curva y hacer esto dividido esto. Y empieza a ser algo parecido a lo que hicimos con derivadas en matemática 1, ¿no? Cuando eran campos, cuando eran funciones escalares. ¿Y qué pretendemos hacer? Ver qué le pasa a esos cocientes cuando, voy a cambiar de color, cuando en vez de tomar este punto P, tomo un punto P del dominio que esté más cerca de P0, me fijo en la imagen, me va a volver a quedar sobre la curva, y cuando vaya a hacer el cociente incremental, me va a quedar este delta Z y el delta XY sería esto que está acá. Entonces sería una medida que me va a aparecer por acá. ¿Sí? Y otra vez, lo que estoy haciendo cuando hago el cociente incremental es hacer la diferencia entre esos dos valores. Si me acerco más, me vuelve a aparecer. Entonces, el cociente entre esos dos números me terminaría dando algo parecido, y las interpretaciones van a ser medias parecidas, a imaginarme, si me paso ese plano, algo que va a tener que ver, digamos, con imaginarme como que tuviera esa recta secante que teníamos antes cuando estaba en el plano, y que a medida que me iba acercando con los puntos Q a Q0, que eran las imágenes, eso me iba quedando, en esa curva, me iba quedando de alguna manera una recta que era tangente a esa curva, y en ese plano, digamos, ¿no? Que pasa por el punto Q0. Y entonces las interpretaciones van a ser parecidas, ¿no? Ayer Alcides estuvo bastante trabajando con esto también, ¿no? Como para ver, pero justo en esas dos direcciones particulares. En cuentas, hasta termina siendo más fácil, digamos, ¿no? Porque cuando ahora decimos, bueno, ¿qué tengo que hacer para tratar de plantear ese cociente incremental? Ya sabíamos que el delta XY en realidad estaba relacionado con el parámetro. El delta Z, ¿quién va a ser? La F en P menos la F en P0, y nos queda F en XY menos la F en X0 y 0. Cuando hago el cociente incremental, el delta Z me queda eso, y el delta XY pongo un lambda. Y cuando querramos, en principio, bueno, primero va a decir, ¿quiénes son los XY esos que están dando vuelta ahí? Estos dos que están acá. ¿Quién será este X y este Y? Y en realidad son
las coordenadas de algún punto que tiene que estar en el dominio de la función, pero como la estamos poniendo algunas condiciones, ese punto P, ¿dónde estoy dibujando? No puede estar por acá, no puede estar por acá, estoy pensando en el plano X, y tampoco va a poder estar por acá. Va a tener que estar sobre esta recta, ¿sí? Y encima en un entorno de P0. ¿Sí? Entonces, para que estén sobre la recta, el X lo voy a tener que escribir de esta manera, en función del vector y el punto de paso, porque los puntos de esa recta verificaban esta condición, para cualquier lambda real, en principio, ¿no? Bárbaro, ya sé quién es el X y el Y, ¿está? Entonces sé que voy a tener que poner ahí, en vez de poner X e Y. Reemplazo eso. Mejoré cómo escribo el cociente incremental. Y ahora voy a pensar otra cosa. Nosotros no queremos, o sea, queremos que estén sobre la recta, pero encima queremos que estén cerca de P0. ¿Cómo hago para que un punto P se acerque a P0? Mirando la ecuación. ¿Dónde estoy? Estoy escribiendo en cualquier lado. Mirando esto. Y si el valor del parámetro son valores que están cercanos a 0, lo que nos va a pasar es que los puntos estos van a estar cerca de P0 y sobre la recta. Entonces, pensar el que punto P se acerque a P0 por esa dirección y sentido va a ser pensar el que lambda tiende a 0. Y eso es buenísimo, porque entonces, para plantear el cociente incremental, lo que tenemos que hacer tender a 0 es lambda, y lambda es un número. Entonces, esto nos va a permitir dar la definición de derivada de la f en p en la dirección y sentido del vector u. Eso es lo que van a tener escrito ahí. Por suerte, entonces, el límite que vamos a tener que calcular hace que lambda tienda a 0. O sea que ese límite es un límite común, se le dice, no un límite en dos variables. Vieron que nosotros dijimos un poco cuál era la noción de límite de campos escalares. Acá, cuando planteamos este cociente incremental y queremos hacer que el punto P tienda a 0, no hace falta pensarlo como un límite de varias variables, es un límite de una sola variable, porque ¿cuál es la variable independiente en esto que está dando vuelta? X0 y 0 son números, y los voy a tener como dato. El UX y el UI también son números, los tengo como datos porque son las componentes de este vector asociado. O sea que acá lo único que se está moviendo, que es lo que hace de variable, es el lambda. ¿Eh? Y que a medida que el lambda se acerque a 0, entonces, nos vamos a estar acercando al punto. Entonces, ese límite que vamos a plantear es cuando lambda tiende a 0. Y entonces vamos a decir que la derivada direccional de f en ese punto x0 y 0 en la dirección del versor u, ¿sí?, es el resultado de ese límite siempre y cuando el límite exista. ¿Sí? Que exista y sea finito, si no, en realidad, ¿qué vamos a decir? La derivada no existe. ¿Sí? Bueno, y acá lo que van a ver es otra vez, vuelvo a esto de mirarlo en el plano, y entonces nos vamos a acercar desde P0 a P, ¿sí?, por esa recta, y si vamos tomando valores más cerquita de 0, lo que nos pasa es eso. Lo que pueden hacer es, a lo mejor, poner un ejemplo, ir tomando valores de lambda cerca de 0 y ver a dónde voy cayendo en la recta. Y esperen que quiero volver para atrás en algo. Acá. Era esto, no, esperen. Acá. Sí, acá quería ver algo. Si ustedes se fijan acá, sí, cuando vamos a calcular quién era este vector P0P, que tiene que ser paralelo al U para ver qué nos da lambda, y teníamos este planteo, lo pueden hacer también pensando en las coordenadas. ¿Tá? Nosotros lo hicimos usando propiedades de vectores, pero si nosotros hiciéramos el vector P0P,
lo pueden tratar de hacer y... ¿dónde está? Lo podríamos hacer y ¿qué me va a quedar? P0P es un vector que va a tener por componentes. No sé si... Ay, me anda mal el mouse. Las componentes de P eran x0 más lambda por u. O sea que me va a quedar ahí ese vector x0 más lambda por u, que es el punto final, ux, ¿está bien? Menos las coordenadas del x0. Punto y coma, y después ¿cuál será la segunda coordenada del vector? P0P, la segunda coordenada de P, que es el I0, más lambda por U sub I, menos el I0. ¿Está? Este es el vector P0P, ¿no? Este sería el vector P0P. A lo mejor si lo hacen así, les resulta un poco más simple de entender por qué me queda lambda, ¿no? Entonces, ¿acá qué hago? En cada componente de esta se me van el x0 y el y0. Entonces, cuando vamos a plantear esto que está acá, ¿qué me termina quedando? Lambda por u0, lambda por ux, lambda por ui. ¿Ven? Este es el vector P0P, empezamos desde ahí. Ah, pero en este vector, ¿qué me aparece? El lambda es un número, lo podíamos pensar como lambda por el vector que tiene componentes u0, ui. Ah, pero yo lo que quería hacer era calcularle el módulo a este vector. Y el módulo al vector P0P, ¿qué termina siendo? El módulo de este vector, que sería el valor absoluto del número, por el módulo del vector U0X, U0Y. ¿Y cuál es el módulo de ese vector? Y podría pensar, ¿no?, que es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, pero puedo usar lo que tenemos como dato, que me decía que era un versor. Si es un versor, esto tiene módulo 1, y por eso nos queda módulo de lambda, que en realidad es el valor absoluto porque es un número. Eso es un lambda, ¿no? Llegamos a lo mismo que habíamos puesto acá, ¿está bien?, pero usando las propiedades de los vectores. ¿Está bien? Alguien había preguntado, era uno de los chicos, esto de cómo aparecía, digamos, ¿no? O sea, por ahí también me sale, no sé si eso era por ahí la duda que tenía, podía aparecer, ¿no? Entonces, lo que llegamos a hacer es definir derivada direccional, ¿sí?, que es el resultado de un límite. Fíjense que hasta sí estaríamos en condiciones de averiguar una derivada direccional de un campo escalar en una dirección dada, porque después de plantear, ¿saben?, conocer la dirección y hacer ese planteo, son límites que sí sabemos calcular y que practicamos, porque son límites en una variable. ¿Saben? Entonces podríamos hacerlo. Es más, van a ser algunos, pero por ahí algunos a mano, digamos, ¿no? Acuérdense que esto valía siempre y cuando el límite exista. Voy a volver a algo que es lo que lo hicieron ayer, y lo que me gustaría que me digan es si lo hicieron tal cual y si lo entendieron, que tienen que ver en, ahora pensemos, ¿por qué las derivadas, esas que eran en dos direcciones particulares, la dirección del versor Y y la dirección del versor J, o sea, del eje X y del eje Y, son más simples de calcular y de alguna manera me permitían ir a lo que eran las reglas de derivación que vimos en Matemática 1. ¿Sí? Lo vamos a hacer solo para el caso del versor Y, ¿sí?, y decimos, bueno, si nosotros queríamos calcular, tengo un campo escalar, tenemos el punto P, ¿sí?, y tengo una dirección, pero ¿qué es la dirección del versor Y? ¿Sí? Es la dirección que me aparece acá, esta dirección. La estoy mirando en el espacio, ¿no? Y queremos calcular la derivada en esta dirección. Entonces, ¿qué nos estaba pasando cuando pensamos en la recta, ¿sí?, que pasa por P0 y es paralela a este vector, ¿sí?,
es la que me quedó ahí dibujada en azul. ¿Qué tienen en común todos los puntos que están en esa recta cuando estoy pensando en el plano y en el dominio, digamos ahí, ¿no? Uno ahí está haciendo un abuso del dibujo, porque en realidad algo que está en el plano lo estoy dibujando en el espacio, ¿no? O sea, estamos haciendo un abuso para poder, o sea, eso lo estamos pensando en el dominio de la función. ¿Qué me pasaría? Todos los puntos de ahí tienen el mismo i. ¿Saben? ¿Sí? O sea, lo que estamos dibujando acá, si me lo imagino en el plano, es donde lo deberíamos dibujar. Esto era x, esto era y. El versor y está acá. Este es el versor y yo digo, tengo un punto cualquiera que está acá. En realidad sería ese P0 que me dan. Tiene coordenadas x0 y 0. ¿Sí? ¿Cuál es la recta que pasa por P0 y es paralela al versor y? Y la recta me queda esta, ¿no? La estoy dibujando con línea de punto porque si no se me va a doblar. Esta recta es la recta, toda esta recta tiene el i constante, ¿no? El i es el mismo. ¿Sí? Ah, pero entonces si quiero calcular la derivada en la dirección de este vector, lo que vamos a tener que hacer es hacer el límite del cociente incremental que planteamos antes, pero los puntos P van a tener que estar sobre esta recta. ¿Sí? Ah, pero si los puntos P están sobre esta recta, ¿qué tienen de particular esos puntos? Todos tienen el mismo i. ¿Eh? Para ir recorriendo la recta, lo que le tengo que ir haciendo es ir cambiando el x a esos puntos, ¿no? O sea que cuando empiezo a pensar en cómo me queda las ecuaciones, la ecuación paramétrica de esta, ven que acá está escrita, ay, ¿dónde? Tengo el coso por todos lados. Sería x0 más lambda por la primer componente del versor i, que sería 1. Y acá le tengo que poner más lambda por la segunda componente de ese versor, que es un 0, por eso esto me desaparece. Entonces, la ecuación paramétrica que nos aparece ahí, el i es igual a un número. Por eso decimos, el i termina siendo constante. Y lo que me va a estar cambiando era el x. Cuando planteamos el cociente incremental en esta dirección, o sea, el límite que me había aparecido antes, ¿qué nos va a pasar? Creo que lo tengo acá escrito, no estoy segura. A ver si está acá. Bueno, acá. Esto que está acá. Cuando íbamos a plantear el límite del cociente incremental, acá me aparece lambda. Acá estoy mirando. Y la f calculada nos había quedado en forma general, x0 más lambda por la primer componente del vector. Y 0 más lambda por la segunda componente del versor. ¿Pero qué nos estaba pasando acá? Ah, esto no me aparece. Me aparece solo el i0. Y acá me aparecería x0 más lambda por 1. Entonces, eso que me aparece en la definición general de derivada direccional, voy a volver para atrás. Tengo una definición, me perdí. En esta definición, ¿no? Cuando el versor u es el versor i, que era el que tenía componentes 1, 0, si lo reemplazamos acá, acá me aparece un 1, y acá como es un 0 no me aparece nada. Entonces, me aparecería que la derivada direccional en la dirección, y le ponemos el versor i ahí abajo, ¿no? Ahí. Cuando calculo este límite, me va a quedar la f calculada en x0 más lambda, y 0 más nada, ahí no me aparece nada, menos la f en x0 y 0 dividido lambda. Entonces, este límite
va a ser, o sea, un límite como más fácil de calcular, pero además me permite empezar a mirar a la función con una particularidad. ¿Qué le pasa a la segunda componente del campo escalar? A esto y a esto. Es un número, sería el I0, va a ser un 1, un 2, un 3. Entonces, en realidad, lo único que está cambiando en ese cociente, en ese numerador, es X, o sea, la primer componente. Esto sí está variando, pero la otra está fija. Eso es lo que nos permite decir, esas direcciones particulares están muy buenas. En principio son direcciones particulares. Es un caso particular de esta definición que es la derivada direccional. Pero además tienen algo fundamental, que es lo que me permiten empezar a dar una forma de cálculo de las derivadas en una dirección, sin tener que resolver un límite. Primer caso en que no hace falta resolver un límite, que fue lo que estuvieron trabajando ayer. Bárbaro, uno escribe eso, pero el I siempre se mantiene igual. Entonces, ese campo escalar que variaba X y variaba Y, lo puedo pensar como una función que depende solo de X. Cuando lo pienso así, y ahí lo vuelvo a poner, fíjense que en realidad lo que me está quedando es, en vez de poner X0 más H y 0, puedo poner X0 más H, más lambda, nada más. Dije H y era lambda. Menos, en vez de poner la F calculada en X0 y 0, sería la G en X0. Y cuando escribo eso que pensamos como la derivada parcial con respecto a X, es la derivada de la función G, pero la derivada común de la función G. Y eso es primer resultado súper interesante de las derivadas direccionales, que es que cuando la dirección es la dirección del versor Y, o sea, cuando me estoy moviendo en esa dirección en particular, no hace falta calcular un límite, aparece el concepto de derivada direccional, pero puedo usar las reglas de derivación que tenía para funciones escalares, porque esa es una función escalar. Y entonces ahí ya puedo resolver un montón de cuestiones. Puedo resolver la derivada de la función en un punto, esa derivada direccional de la función en un punto, la dirección del versor Y que llamamos derivada parcial con respecto a X, y puedo hablar de la función derivada parcial. Podemos hablar de esta función derivada parcial. Entonces, agregamos un montón de cosas. Lo mismo que me pasa con el eje, con la dirección del eje X, me pasa con la dirección del eje Y. Entonces, aparece esa forma de cálculo súper interesante y podemos decir, puedo calcular derivadas parciales con algunas cuestiones que ya sé. Es lo que van a hacer hoy en tarea de aula, ¿no? Empezar a ver cómo hacemos esas cuentas. Hicieron algunas ayer, Alcides les contó también que así como hago derivadas primeras, estas derivadas direccionales, aparecen derivadas sucesivas, ¿no? Vamos a poder volver a derivar con el tema de las cuestiones de las derivadas parciales. Eso lo van a ver en tarea de aula. Estaba mirando la hora. Bueno. Ahí aparece la notación que usábamos para derivadas parciales, pero creo que lo usaron ya, eso ya lo vieron ayer. Un par de ejemplos, pero esto yo lo voy a pasar porque lo hicieron también. Y nosotros vamos a ir a acá. Bueno. Estuvieron viendo también que en esas interpretaciones, sobre todo con las derivadas parciales y con las derivadas direccionales, aparecen interpretaciones físicas e interpretaciones geométricas, como siempre, digamos, ¿no? ¿Saben? Nosotros nos vamos a dedicar bastante más a las interpretaciones físicas con las derivadas direccionales. ¿Saben? Interpretaciones geométricas, muy poco, a pesar de que están. Van a tener un video con las interpretaciones geométricas, pero acá en clase nos vamos a dedicar a las interpretaciones físicas. Pero en principio vamos a avanzar un poco más, que era un poco lo que queremos cerrar hoy, que tiene que ver con las derivadas direccionales. Hay infinitas, porque en realidad cada vez que tengo un punto P,
direcciones de movimiento hay infinitas, ¿sí? Las pudimos definir todas con ese límite del cociente incremental y definiendo la derivada en la dirección de u de un campo escalar en un punto dado. Si el límite existe, la podemos calcular, pero siempre nuestro objetivo es poder empezar a decir, bueno, ¿cuánto vale la derivada en un punto sin necesidad de pasar por la resolución de un límite? Empezar a ver si hay algunas herramientas más simples para calcular derivadas sin necesidad de calcular límites. Sí vimos algunas que eran, si las derivadas son en dos direcciones particulares, dirección del eje Y, dirección del versor Y, que era el eje X, dirección del versor J, que es la derivada parcial con respecto a Y, pudimos hacerlo, pudimos ir a decir, bueno, tengo un montón de reglas que voy a poder usar, pero ahora queremos ver si hay alguna manera o alguna regla de cálculo para las derivadas parciales, para las derivadas direccionales en otras direcciones. Y eso sí existe, y aparece a través de un teorema, que es el que tenemos escrito acá, y fíjense que ahí aparece otra vez la importancia de estas derivadas, fijando de alguna manera esas dos direcciones particulares. Porque decimos, les voy a leer primero esto, digamos, ¿no? Y ahora vamos a ver cuáles son las condiciones. La derivada en la dirección de un versor, de un vector u, cualquiera que lo voy a tener, pero que es cualquiera, en un punto x0 y 0, se puede obtener como esta multiplicación. La derivada con respecto a x, o sea, la derivada parcial, es una derivada direccional, de la f en x0 y 0, multiplicada por la primer componente del versor que me da la dirección, por más la derivada parcial con respecto a y por el versor uy. Este resultado es el resultado es el resultado de un teorema que se llama la regla de cálculo de las derivadas direccionales. La definición es a través del límite. La regla de cálculo es con esa cuentita que está ahí y que en realidad me dice, para calcular una derivada direccional cualquiera, voy a usar las derivadas parciales. Esas derivadas en esas dos direcciones particulares. Resultado buenísimo porque ¿qué me dice esto? Para calcular derivadas en cualquier dirección, solo tengo que saber hacer las derivadas parciales. Y las derivadas parciales las hacía con las reglas que habíamos visto en Matemática 1, derivación. Las reglas de funciones escalares. ¿Qué pasa? Para que valga la regla de cálculo, si está en un teorema, quiere decir que tiene alguna condición. La condición para que valga la regla de cálculo es, y ahí está escrita como que las derivadas parciales de f tienen que ser continuas en ese punto en x0. Y aparecen, o sea, como que estas dos variables acá tienen que ser continuas. En realidad el teorema dice que la función tiene que ser diferenciable en el punto x0 y 0, un concepto que nosotros no vimos todavía, que lo vamos a ver, que es lo que me relaciona derivabilidad, diferenciabilidad y continuidad de campos escalares, que lo vamos a ver después, y en realidad hay una condición que me dice si las derivadas parciales son continuas es diferenciable, y por eso está escrito así el teorema, ¿no? Puede pasar que en algún libro lo lean como si f es diferenciable en el punto x0, que aparezca otra palabra, pero es el mismo teorema. Este teorema fundamental, la demostración también la van a tener en un videíto cuando hablemos de diferenciabilidad, derivabilidad, continuidad y la demostración de este teorema. Hoy vamos a seguir yendo en un camino que me permita analizar esa forma de cálculo para poder empezar a hacer interpretaciones y que nos sirva para trabajar con problemas y ver para qué se usan y cuáles son las interpretaciones físicas de las derivadas direccionales. ¿Qué vamos a hacer ahí? Mejorar como está escrito. Fíjense que el cálculo de derivadas direccionales va a ser re simple. Si hacemos tiempo, vamos a hacer algunos, si no los van a hacer ahora en la tarea de aula, digamos, ¿no? Así que no es tan grave. Pero sí, lo que nosotros vamos a hacer
es eso que está escrito ahí, pensarlo como el producto escalar de dos vectores. Si vieron vectores, si vieron producto escalar, y entonces eso lo vamos a pensar como el producto escalar entre dos vectores. Lo bueno que uno de los vectores es el versor ese que me decía, que me da la dirección, ¿no? Entonces, en vez de escribirlo así, lo vamos a escribir así. ¿Cómo era el producto escalar? Multiplicaba primer componente por las componentes homólogas, ¿no? Primer componente por primer componente, segunda por segunda, y sumamos. Cuando lo escribo así, esto que me aparece acá, es el versor que me daba la dirección. Este UX, UI, lo tenemos acá, ¿no? Era un vector. Y aparece acá otro vector que, si nos fijamos, la primer componente es la derivada parcial del campo escalar con respecto a x en el punto x0 y 0, o sea, la derivada en la dirección del eje y. La segunda es la derivada parcial con respecto a y, en esas dos direcciones particulares. Y como este vector empieza a aparecer en la forma de cálculo, aparece un producto escalar, y se acuerdan que los productos escalares también tenían un montón de propiedades, ¿no? Aparecían que, si el producto escalar entre dos vectores me da 0, hay una relación entre los vectores, si no, entonces uno tenía propiedades de vectores que me van a servir para dar interpretaciones de las derivadas direccionales. Entonces, ese vector era el UXY, que es el versor que me da la dirección y sentido de la derivada direccional, y este otro vector que aparece ahí, lo vamos a escribir así. Le vamos a poner, ven que como es un incremento pero dado vuelta, digamos, ¿no? O sea que es otro símbolo, no es el mismo, y eso se va a decir, le vamos a llamar vector gradiente. Aparece una definición nueva, que es el vector gradiente del campo escalar en el punto x0 y 0. Me dio sed. Entonces, la derivada direccional la podemos escribir así como el gradiente de la función en ese punto, que es un vector por otro vector. Esto va a ser recontra importante, digamos, ¿no? Porque lo vamos a usar mucho. Entonces aparece la definición de vector gradiente de un campo escalar en forma general, pero fíjense que uno le podría asignar el gradiente a cualquier punto del dominio del campo escalar. Y esto vuelve a ser una función, pero fíjense que esta función vector gradiente tiene dos variables independientes, pero en el resultado también tengo dos variables. O sea que es un nuevo tipo de función y que se llama campo vectorial. Esta era el otro tipo de función cuando hablamos de generalizar el concepto de función, que dijimos vamos a trabajar con funciones que van de R en R, de R en R2, que eran las funciones vectoriales, de R2 en R, que eran los campos escalares, y de R2 en R2, que se llaman campos vectoriales. Cuando hablamos de campos vectoriales, vamos a trabajar no mucho con los campos vectoriales, vamos a ver algunas cuestiones, pero nos aparece este campo vectorial particular, que además encima después se llama campo de gradientes. Es una nueva función que va de R2 en R2, donde las imágenes, cada una de las componentes va a ser un campo escalar. Y entonces ahí me parecen, bueno, a cada par XY le asigno un número. P y Q tienen que ser campos escalares. Esto lo van a tener, lo vamos a volver a usar, pero acá, bueno, aparece la definición. Esas componentes de ese campo, cuando hablamos de este campo de gradientes, no son cualquier componente, sino que son justamente las derivadas parciales. Lo que aparece ahí al costadito es la definición de un campo vectorial cualquiera, va de R2 en R2, y
esa P y esa Q van a poder ser cualquier campo escalar, nada más que cuando esos campos escalares sean las derivadas parciales, lo vamos a llamar campo de gradientes. Un ejemplito para que no desesperen. Quería llegar acá para que veamos un poco eso, ¿no? Fíjense, me aparece una función. Esa función, ¿cuántas variables independientes tiene? 2. 2, muy bien. Dos, muy bien. Y eran los campos escalares. Con esos campos escalares hasta ahora que dice x cuadrado por y al cubo menos 4, ¿qué pudimos hacer? Calcular el dominio, que ese es fácil porque es R2. ¿Eh? Sabemos calcular imágenes, calcular preimágenes si necesitamos, pero con eso de calcular preimágenes aprendimos a ver cuál era la gráfica de la función, pero que para hacer la gráfica, como eran en el espacio, suelen ser complicadas, entonces muchas veces usábamos lo que era el mapa de contornos, que era pensar en las curvas de nivel. Y hablamos de trazas. ¿Se acuerdan que usted el otro día, el martes, en la consulta hablábamos que por ahí les daba un poco de trabajo, y en la semana pasada, ¿no? Que la parte esta les había dado trabajo. Me parece que ayer, ya con la clase de tarea de aula, deben haber avanzado un poco más, ¿no? Porque hicieron bastantes de ver lo que era el mapa de contorno otra vez, de graficar, ¿no? O sea, me parece que ahí debe haber entendido un poquito más. ¿Sí o no? Si escriben en el chat no veo, acuérdense. ¿Eh? No había muchos en la clase como están pasando en esta, pero bueno, creo que varios de los que estuvieron ayer están hoy. Bueno, la cuestión es que tenemos ese campo escalar, x cuadrado y al cubo menos 4. Y calcular la derivada direccional, me parece que es menos 4 por y, está mal el rectangulito, ¿no? En el punto 2 menos 1. ¿Eh? Entonces tenemos, ya tengo una ley, no estoy hablando tan en general, tengo un punto. ¿Quién sería el 2? En todo lo que hicimos antes en la teoría, sería el x0. ¿Quién es el menos 1? Es lo que apareció como el y0, ¿no? ¿Eh? Y nos dicen, en la dirección hay varias, pero nosotros vamos a hacer esta, ¿no? En la dirección de este vector. ¿Eh? Entonces, nosotros vamos a usar la forma de cálculo. Eso, fíjense que es un polinomio, en realidad, en varias variables. ¿Eh? Los polinomios son continuos. Cuando hagamos las derivadas parciales también van a ser continuos, o sea que después vamos a ver algún ejemplito en donde no podamos usar la forma de cálculo, pero en general, los campos escalares con los que vamos a estar trabajando, se puede usar la forma de cálculo. Por ahora, no veamos eso, vamos a usar la forma de cálculo. El vector S es el 3, 4. Cuando mirábamos la definición, que era o el gradiente de la f en el punto por el versor que me da la dirección, tenía que calcular dos cosas, ¿no? Una cuestión es, me tengo que acordar siempre, ahí me dan un vector, para poner en la fórmula de cálculo tengo que poner el versor asociado, ¿no? El vector me sirve para decir en qué dirección estoy calculando todo, pero necesitamos la dirección. Si me imagino qué es lo que estamos haciendo con respecto a lo que hicimos antes, y nos vamos a imaginar qué pasa con cuál era el punto de paso, el x vale 2, el y vale menos 1, entonces el punto P0 está acá, esto era x y esto era y, y nosotros lo que vamos a ver es qué le pasa a la función, ¿sí? En principio ese cociente incremental, cuando nos estamos moviendo, que tiene que ver un poco con esto de mirar cuál es la razón de cambio, ¿no? La interpretación va a tener que ver con la razón de cambio. Con movernos desde acá, ¿en la dirección de qué vector? En la dirección de esa del vector 3, 4.
El vector 3, 4 sería 1, 2, 3, 4. Si los marcamos desde el origen, sería este. ¿Está bien? Este es el vector U. Pero lo que nosotros queremos hacer es, en realidad, pensar en la recta que pasa por P0 y que es paralela a este vector. Así que la recta me tiene que quedar esta, ¿no? Y nos estamos moviendo en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es ver qué le va pasando al cociente incremental cuando nos movemos sobre esta recta. ¿Eh? Ahí, o sea que me imaginaría, ¿está? ¿Cómo son los cocientes incrementales? ¿Está? Antes que tener que hacer un plano perpendicular ahí, si eso lo tengo en la hoja, con un plano perpendicular ahí, imagino la superficie y me aparece esa curva, y lo que está haciendo el cociente incremental es algo parecido a lo que hacíamos antes en un campo escalar. Me va a estar diciendo, ¿está? Cuál es la razón de cambio, ¿está? Sobre esa curva, digamos, ¿no? Del campo escalar en ese sentido de movimiento. Y como que me olvido de lo que le pasa alrededor, me estoy ubicando solo en esa dirección. ¿Está? Y cuando voy al espacio, es como que tengo solo una curva, porque tendría la perpendicular al plano XY en esa dirección por esa recta, y cuando lo hago la intersección con la superficie tengo solo una curva. Y ahí me imagino qué le va pasando a los cocientes incrementales. ¿Ah? O sea, ¿qué pasa con esas razones de cambio? Esas razones de cambio están vinculadas con el concepto de velocidad, ¿no? Acá va a ser la cuenta nada más, ¿no? Pero cuando vayan a volver a mirar lo que hicimos hoy en la teoría, acá me aparece con un punto, con un valor, con una dirección, ¿no? Eso es lo que habíamos hecho. Bueno, pero entonces, para hacer las cuentas es mecánico, ¿está bien? Vuelve a ser una reglita, digo, bueno, hay que calcular eso que decía ahí, se llama gradiente de f en el 2,1. El gradiente era un vector que tiene por componentes las derivadas parciales. Así que habrá que hacer la derivada parcial de este campo con respecto a x. Y hacer la derivada parcial de este campo con respecto a x quiere decir lo único que se está moviendo es x. Si me aparece la y, la estoy pensando como un número. Y entonces, cuando derivo, uso todas las reglas. Derivada, derivada, y ahí ¿qué haríamos? ¿Ven? El y es un número, me queda como está, así que el segundo término me da 0, y el primer término me queda y al cubo por la derivada de x al cuadrado, que me da 2x. ¿Ven? Vamos a tener que hacer lo mismo, ¿ven? Calcular eso en el punto 2 menos 1, que me queda un menos 4. Derivada parcial con respecto a y, ¿cómo derivo? Y ahí la x se queda como está, por eso me va a quedar ahí el x al cuadrado, y derivo, lo que se está moviendo es la y. Y entonces, derivo y al cubo, me queda 3y cuadrado por el x al cuadrado. Y cuando derivamos menos 4y con respecto a y, me queda menos 4. Reemplazamos en el punto 2 menos 1 y me da 8. Ya tengo, en realidad, las componentes de este primer vector, que es lo que me aparece ahí. Después aparece el U0, pero en realidad el U tendría que ver si es un versor o no. Si le hacemos el módulo a ese vector, me da 5, o sea que no es un versor, y hay que calcular el versor asociado. Y el versor asociado, ¿cómo se calculaba? Como el vector dividido su módulo. Y entonces tengo el versor asociado. Y la derivada direccional que va a haber que hacer, el producto entre esos dos vectores. O sea que, fíjense que nos da 4. Y entonces uno que diría que la razón de cambio, ¿sí?, de la función es 4. O sea que si estamos desde el punto P0, nos movemos en la dirección y sentido del versor U, el campo escalar F, ¿sí?, varía, ¿sí?, a razón de 4 unidades, ¿sí?, 4 unidades de Z por unidad sobre el movimiento en esta recta, ¿no? O sea, uno diría, aumenta 4 unidades cada vez que, cada vez que desde P0 me muevo una unidad. Esto debería ser 1, ¿no?
si me muevo sobre esto una unidad, z aumenta 2 en esa dirección. O sea que la interpretación va a ser la misma que antes. Bueno, acá hay alguno más. Lo que a mí me gustaría que me digan es... ¿Qué hora es? Acá hay otro más hecho. Si el otro día con Alcides hicieron algún ejemplo de cálculo de derivadas parciales. Me parece que sí, ¿no? Sí, ayer hicimos uno por definición y después hicimos otro ejemplo con la tabla, digamos, de derivadas. Ah, perfecto. O sea que eso que hicimos recién más o menos lo habían visto. ¿Sí? Bueno, igual, fíjense que por ahí parece que es mucho en cuanto a teoría, pero, o sea, tuvimos que ir haciendo todo un cambio para poder pensar en las direcciones, para poder adaptar la definición, ¿está? Pero la regla de cálculo termina siendo bastante simple, digamos, ¿no? Es más simple de lo que parece, digamos, ¿no? Bueno. Le vamos a agregar una cosita más para que mañana, la semana que viene, no les sea tan pesado y que puedan avanzar en la tarea de aula, que es esto que está acá. Ven que dice, hay un montón de movimientos. Desde un punto P yo me puedo mover en un montón de direcciones. ¿Eh? Cada vez que me mueva en una de esas direcciones, la derivada lo que me está diciendo es, ¿eh? ¿Cuál es la razón de cambio, digamos, ¿no? ¿Cuál es la velocidad cuando nos movemos en esa dirección? ¿A qué velocidad aumenta o disminuye? Aumenta si es positivo, disminuye si es negativo. Ahora, ¿habrá algún sentido de movimiento entre todos esos vectores que haga que el valor de la derivada sea lo más grande posible? ¿Eh? Y entonces por ahí eso tiene que ver con preguntarnos, ¿eh? ¿Cuál es la dirección y sentido con que la función dice cambia a mayor velocidad? Y eso lo vamos a llamar y después averiguar cuál es la derivada, el valor de esa velocidad. ¿Está? Eso ¿está? También lo tienen como un teorema y fíjense lo que dice ahí, ¿no? Y que lo vamos a llamar derivada máxima y derivada mínima. La derivada máxima va a ser el valor más grande que puede tomar la derivada direccional cuando estoy parado en un punto, ¿no? En un punto me va a decir, bueno, en algún sentido en el que uno se mueva, el cociente incremental es lo más grande posible, ¿no? O sea, la derivada me da el valor más grande. Y en algún sentido me va a dar el valor más chico. Es más, en algún sentido me va a dar 0. Y eso tiene que ver con manejarnos con vectores. ¿Me esperan un segundo? Listo, disculpas chicos. ¿Están todavía o se fueron? Sí, profe. Ah, yo digo acá, desaparecieron.
aprovecharon y nos fuimos. Bueno, esto es un concepto re fácil, están más cansados, pero enseguida podemos seguir. Acá estamos. Bueno. Entonces, decíamos, algo interesante para saber es, entre todas las direcciones, que para cada lado el valor de la derivada me puede dar diferente. Antes nos dio 4, pero si cambiaba de dirección, a lo mejor me da 3, me da 2, me da 1, me da 0, me da menos 3, ¿eh? Porque como una derivada está relacionada con una velocidad, puede ser positiva o negativa. Una de las cuestiones interesantes era poder saber cuál es el valor más grande de la derivada direccional y en qué dirección se produce. ¿Cuál es la más chica y en qué dirección se produce? Y eso es muy fácil de ver, tiene que ver con pensar en el producto escalar. Es re fácil de analizar, o sea, no es nada complicado. Y ven que está pensado como un teorema y dice, la derivada máxima se produce en la dirección y sentido del vector gradiente, y el valor es el módulo del gradiente. Y la derivada mínima se produce en la dirección y sentido del vector opuesto al gradiente, y la derivada mínima me da menos el módulo. Bueno, sí vamos a ver la demostración, y es probable que después ahora en la tarea de aula lo vuelvan a ver, digamos, ¿no? Porque es algo que se usa bastante. Cuando pensamos en la definición de derivada direccional, la definición, dijimos, es un límite, pero si la función cumple algunas condiciones, se puede usar la forma de cálculo era el vector gradiente por el versor. Cuando digo por, estamos hablando del producto. El producto escalar, ¿cómo se podía hacer? ¿Se acuerdan que se podía hacer con las componentes? Y uno hacía, multiplico las componentes homólogas y sumo. Que fue lo que usamos un poco la relación entre esa forma de cálculo, la relación con los vectores, o tenerlo escrito como una suma, usamos esa definición de producto escalar. Pero también la básica de producto escalar, que era más geométrica, era el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un vector que es el gradiente de la función, era el vector que estaba formado por las derivadas parciales, haremos cuentas, a lo mejor ahora todavía les cuesta ubicarse, pero de última es un vector. El U0 es otro vector, que lo tengo que tener como dato porque un poco es la dirección que a mí me interesaba. Y cuando hacemos, y escribimos esto, ven que nos queda módulo de f, el gradiente de f, módulo de U0 por el coseno de alfa. El U0 era un versor, así que el módulo vale 1. Así que nos termina quedando que la derivada parcial sería el módulo del gradiente de ese vector por el coseno del ángulo. Y alfa era el ángulo. Entonces fíjense que dos cosas. El signo de ese número, que es el producto escalar, va a estar determinado por el valor del coseno, porque el gradiente, el módulo del gradiente siempre es un número positivo. Y que todo eso, el signo del coseno, depende del ángulo. Cuando hablamos de ángulo entre vectores, los ángulos entre vectores variaban siempre entre 0 y 180 grados. O sea que estábamos siempre dando vuelta entre 0 y pi. Se tomaba siempre, cuando pensábamos en los dos ángulos posibles entre los vectores, alfa y el otro más grande, se tomaba siempre el más chico. Entonces, lo que me va a estar diciendo es que este número va a tener dos cotas. Como el coseno variaba entre menos 1 y 1, los límites van a estar dados por lo mismo, por eso que está ahí. Ven que acá lo van a tener con dibujitos, así lo tienen en el libro. Como el coseno de 180 es menos 1, lo ponemos a la izquierda. El coseno
del ángulo entre dos vectores va a variar siempre entre el coseno de 180 y el coseno de 0. El coseno de 180 grados valía menos 1. El coseno de 0 vale 1. O sea que este número varía siempre entre menos 1 y 1. Entonces, cuando uno empieza a pensar, ¿cuál es el valor más grande que puede tomar este número? ¿Qué me dirían? Cuando el coseno tome el valor más grande, porque el gradiente de f va a ser un número para cada caso. O sea, cuando el coseno valga 1. ¿Cuál es el valor más chico? Cuando el coseno valga menos 1. Entonces, en esto que tenemos escrito acá, me termina diciendo, pero fíjate que entonces la derivada direccional, ese valor de la derivada, va a tomar como valor más grande cuando el coseno valga 1, que era cuando el ángulo vale 0, y vale el módulo del gradiente. Y el valor más chico va a ser cuando el coseno valga 1 y vale menos el módulo del gradiente. Entonces, pudimos acotar esto que está acá en azul. Esto es lo que tenemos acá, ¿no? Y esto era la derivada direccional. La derivada en la dirección del vector u de f, la pude poner entre estos dos valores. O sea, nunca me va a dar más grande que el módulo del gradiente de la f en el punto donde esté calculando, y nunca me va a dar más chico que el opuesto al módulo del gradiente. Entonces ahí me aparecen los dos límites. La derivada va a tomar como valor más grande el módulo del gradiente, como valor más chico el opuesto al módulo, y son dos números. Entonces, al valor más grande, lo llamamos derivada máxima. Al valor más chico, derivada mínima. Físicamente va a ser la velocidad máxima y la velocidad mínima, ¿no? Esa variación, razón de cambio máxima, razón de cambio mínima. ¿Qué otra cosa vamos a tener que aclarar? Bueno, pero ¿cuándo se da la máxima? Voy a tener la máxima cuando la derivada la estemos calculando en la dirección de un vector. ¿Qué vector? El que haga que este ángulo sea 0. Cuando este ángulo vale 0, cuando el alfa es 0. ¿Quién era alfa? El ángulo entre el gradiente del campo escalar, que depende del campo escalar, y lo sacaremos en cada caso, y el valor que me da la dirección. Entonces, ahí me aparece que para que el ángulo sea 0, los vectores van a tener que ser paralelos. Por eso el teorema me decía, en realidad la derivada es máxima cuando el versor en el cual estoy calculando la derivada direccional sea paralelo a ese vector gradiente. Me va a dar el valor más chico cuando sea opuesto al vector gradiente, ¿no? Y ahora me van a contestar ustedes, ¿no? ¿Alguna vez esa derivada me va a dar 0? La derivada direccional. Para que la derivada direccional me dé 0, ¿qué me va a tener que pasar? O sea, me va a poder pasar que el gradiente me dé 0, que en realidad va a pasar pocas veces, o que el coseno del ángulo me dé 0. ¿Cuándo el coseno de un ángulo me da 0? ¿Alguien fue a hablar? ¿Cómo van a ser esos dos vectores? Perpendiculares. Perpendiculares, perfecto. Cuando vayan a decir algo, si lo que dicen no está bien, no pasa nada, chicos. O sea que tiene que ser 90 grados. Si el ángulo es 90 grados, esos vectores son perpendiculares y la derivada me da 0. Y eso también va a ser un concepto que nos va a servir un montón. Entonces, lo que uno ve con esto, y aparece ese teorema ahí, y acá, bueno, lo termino demostrando, y acá, bueno, aparece escrito lo que les dije recién, que está en el libro y lo van a tener acá en el Power. Y esto, ¿no? Esto es lo mismo, está otra vez, o sea, está escrito lentamente lo que dijimos, ¿no? Va a ser re importante. Entonces, ese vector que aparece y que llamamos gradiente, ¿saben? Que encima uno dice, bueno, ¿para qué le doy un nombre particular? ¿Saben? ¿Por qué después digo, este vector lo puedo definir para cualquier punto del dominio de la función?
y me meto con otra generalización que son los campos vectoriales, y aparecen relacionados con el campo escalar, justamente porque empiezan a ser muy importantes para los análisis y para las interpretaciones. ¿Qué me va a estar diciendo? Pensar en un vector, o sea, en una función que tenga como dominio algo contenido en XY, que va a ser, por ejemplo, a lo mejor muchas veces el dominio del campo escalar, o no, pero algo que esté contenido en R2, y que sus componentes sean las derivadas parciales del campo escalar, esos vectores empiezan a ser recontra importantes, porque van a tener un montón de interpretaciones, y además son vectores que también me van a poder estar dando direcciones para calcular las derivadas para calcular derivadas. Y es más, me dicen, si yo hago la derivada en la dirección de ese vector, el valor que tengo es el más grande posible. Si hago la derivada en la dirección del vector opuesto, es el más chico posible. Si hago la derivada en una dirección de un vector perpendicular a ese vector, la derivada direccional me va a dar 0. Entonces empiezan a ser muy importantes para las interpretaciones y para los movimientos en el plano, que es a lo que nos vamos a dedicar ahora a trabajar, digamos, ¿no? Y la semana que viene, para poder interpretar qué cosas tienen y cómo aparece ese vector y esa nueva función. Entonces, en principio, como definición, aparece una definición muy simple, pero sí tiene mucha importancia. Bueno, ahora tienen clase ahora, así que los vamos a dejar. Y ahí van a tener un ejemplito, que lo van a tener ahora en el PDF y que está en el libro, de un campo y que me dice, bueno, ¿cómo haces para calcular la derivada máxima o la derivada mínima? Vamos a dejar acá, porque ustedes ahora ya tienen clase, algunos, no todos, pero algunos tienen clase, y seguimos el miércoles que viene con Alcides y el jueves conmigo, ¿no? Así que, bueno, espero que hayan entendido, por ahí no fueron participando mucho, ya estamos un poco en las últimas clases, y nos vemos la semana que viene. Acuérdense que la consulta es el martes. Vale, profe, nos vemos. Bueno, ahora en las tareas de aula acuérdense que van a seguir con estos temas. Chao, hasta luego. Nos vemos, Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.